Bueno, algo que les quería contar es que ya habilité el campus virtual para esta asignación. Ya pueden encontrar el video de ayer, ya está subido en el campus, ya lo pueden ver, si así desean o si en caso no lo han visto o por si quieren repasar algo en específico que requieran ver para esa función. Recuerden lo que hemos comentado anteriormente, que la clase es presencial, pero en función de la hora y que quizás para muchos es dificultoso ir allá, entonces martes y miércoles la vamos a tener a través de esta forma en línea. Y probablemente también el lunes que estemos en la universidad, no está confirmado, pero voy a ver si puedo transmitir desde allá. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Invitación inicialmente es que los lunes también puedan estar en la universidad, y martes y miércoles estaremos desde esta plataforma. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta hasta el momento. Yo tenía una consulta con lo de, bueno, ayer dijo que, bueno, en mi caso que no podía ir los lunes, que compráramos el material de la clase, pero no Ajá. sé dónde lo puedo adquirir. Una fotocopiadora del D1. Solo como energía y cambio climático, así. Sí, o sea, creo que hay una fotocopiadora que está en el nivel 1, ¿verdad? Bajando las Ajá, gradas. sí, Entonces ahí específicamente donde lo solicitan. listo, muchas gracias. Cheque. Y recuerden lo que les había mencionado, o sea, si conocen a alguien que ha llevado la clase y les puede prestar el material, soliciten, no es exclusivamente el mismo material que han utilizado anteriormente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, mencionar de que ayer decíamos, por ejemplo, o mencionábamos, por ejemplo, los contaminantes, ¿verdad? Mencionábamos una lista de 8 contaminantes, y aparte de eso también mencionábamos que los contaminantes se pueden subdividir específicamente dependiendo del lugar donde se originan, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos que los contaminantes primarios son aquellos que se producen directamente a nivel de suelo y suben hacia la atmósfera, y que básicamente los secundarios son aquellos que eh, son contaminantes primarios que interactúan con otras partículas que logran identificar en el exterior, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, los óxidos de carbono, azufre y nitrógeno, que se combinan con partículas OH y se convierte en ácido de azufre y ácido de nitrógeno, ¿verdad? Y básicamente de esta manera es como se producen este tipo de contaminantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, empecemos a hablar sobre el control de la contaminación atmosférica. Allá aproximadamente por la década de los 70, entonces empezaron a existir normas para tratar de controlar específicamente estos contaminantes. Básicamente tratar de controlar las partículas que se crean de óxido de azufre, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Específicamente para tratar de luchar específicamente con lo que se tenía con la capa de ozono. Si recordamos, más o menos por estos tiempos existían, creo que eran 2 agujeros en la capa de ozono. Actualmente, en función de esta forma, el último agujero que quedaba, que era específicamente en el polo sur, ya básicamente se ha ido cerrando, ¿verdad? Entonces ya no tenemos problemas con lo que es la capa de ozono, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver, por ejemplo, con ciertos óxidos o perdón, con lo que son los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que a pesar que ya existen ciertas cartas firmantes por los países, todavía no estamos aplicando específicamente a lo que nos comprometimos en firmar. Entonces, estas estrategias de control básicamente tenían específicamente la reducción de las partículas a través de la colocación de filtros, los cuales ayudaban a retener específicamente estos elementos, ¿verdad?
Por ejemplo, si tenemos una especie de chimenea, sabemos que el aire va saliendo, van ciertas partículas que se van liberando al aire libre, pero con estos filtros entonces se puede delimitar. Por ejemplo, con los vehículos ocurre de forma similar. Todo vehículo en el escape específicamente tiene una pieza de porcelana y a través de ese elemento se controla la cantidad de contaminantes que se van liberando específicamente hacia la atmósfera. Entonces, eran formas que se tenían para ir controlando específicamente estos elementos que se tenían presentes. El control de ozono básicamente era controlando los compuestos orgánicos volátiles. Ayer mirábamos que estos compuestos orgánicos volátiles, perdón, son los que causan específicamente el ozono en el nivel de la troposfera. Si recordamos las capas de la atmósfera, la troposfera es la capa en la cual estamos cada uno de nosotros y en la cual se desarrolla la vida humana. Y aparte de eso tenemos la estratosfera. Entonces la capa de ozono generalmente está ubicada en la estratosfera. Pero cuando tenemos ozono en la troposfera, este es considerado un contaminante y es específicamente un gas de efecto invernadero. Ahora, bueno, quizás lo menciono un poco más adelante. El control de sustancias tóxicas, básicamente, esto era básicamente controlando las fugas que se podían presentar en los lugares que los producían y tratando de sustituir esos contaminantes por otras sustancias inocuas, ¿verdad? Esto generalmente era el tratado que tenían con ciertos filtros en dichos lugares, entonces se trataba de cierta manera que lo que se esté liberando no tuviese ningún tipo de reacción que pudiese contaminar a las personas en su entorno. Entonces, tenemos ciertos cambios atmosféricos. Por ejemplo, uno de esos es la lluvia ácida, que básicamente ayer mencionábamos que en la troposfera es bastante común ahora en la actualidad que se formen capas de humo, ¿verdad? Por ejemplo, si observábamos el cielo antes de que cayera el aguacero el lunes, creo que fue, básicamente estábamos como una capa de humo y algo gris en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando están estos elementos y se deja caer un aguacero, entonces el aguacero trae específicamente todos los elementos que están en la atmósfera. Entonces ahí es el cuidado que hay que tener. Otro cambio que se producía era el deterioro en la capa de ozono, que más o menos ya lo hemos explicado, y el otro es específicamente el calentamiento mundial. Si hablamos de la lluvia ácida, es básicamente, nosotros sabemos que el agua se puede medir específicamente el pH, ¿verdad? Y el pH básicamente nos indica si si el agua que tenemos a nuestro alrededor tiene cierto grado de acidez, ¿verdad? Entonces, estas partículas, básicamente está en una precipitación en la cual el pH tiene una cantidad inferior a 5.5. Por así decirlo, la cantidad neutral es específicamente en 5.6, pero si tenemos una cantidad que difiere de este valor, entonces ya tendríamos lluvia ácida. No sé si alguno de ustedes han tenido contacto con un ácido o algo así por decirlo, pero básicamente los ácidos eh, tienen la capacidad de, por ejemplo, destruir metales, los consumen. Entonces, es parte de los efectos que pueden ir generando en las personas, ¿verdad? Creo que hace poco se tuvo, bueno, que el Olimpia creo que ganó el campeonato aquí en Nacional, pero en la zona de celebración, al parecer una persona utilizó ácido, se confundió. Entonces el ácido, se lo pueden averiguar, causó grandes daños severos en las personas, ¿verdad? No es que estoy diciendo que con esto, que con la lluvia, básicamente algo así no va a pasar, pero ciertos efectos que se producen con estos elementos se pueden estar presentes con este elemento. Entonces, un consejo, si para estas grandes lluvias traten de protegerse de ellas, al menos las primeras en cada uno de estos elementos. Entonces, básicamente tenemos los óxidos de azufre y los óxidos nitrosos. Estos se están subiendo
hacia la atmósfera a niveles más elevados. Y básicamente estos, al estar expuestos en estos lugares, tienen interacción con partículas de hidrógeno o partículas OH. Y básicamente en vez de óxidos, ahora estos óxidos se transforman en ácidos. Y si hay bastante contaminación, entonces esto se empieza a combinar con lo que es el agua. Y al estar combinados con el agua, entonces posteriormente estos caen y básicamente lo que nos genera es específicamente la lluvia ácida. Entonces así es como básicamente se produce la lluvia ácida, ¿verdad? Liberamos óxidos, en el cielo se transforman en ácidos y posteriormente ese ácido cae en forma de lluvia. Entonces, no es que nos va a ocurrir específicamente como tenemos esta foto a la derecha, pero sí se pueden ir observando ciertos efectos que se van generando conforme la lluvia ácida va cayendo en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, algo que produce específicamente el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, es la quema de los combustibles o específicamente el, el humo que liberan los vehículos. Entonces, de aquí depende en gran manera de la calidad y mantenimiento que le damos a los vehículos. Y como ya hemos mencionado, suben como óxidos en la troposfera y posteriormente se transforman en ácidos y estos terminan cayendo en forma de lluvia. Entonces, los efectos que puede llegar a tener la lluvia ácida es que pueden alterar la vida marina en ciertos ríos al tener un pH que esté distinto o diferente. Y al final, si hubiese un gran cambio en este parámetro que es el pH, podrían causar la pérdida de vida en ciertas especies, ¿verdad? También en los bosques se puede apreciar ese elemento. Básicamente en los árboles reduce el crecimiento que esos elementos tienen. Y también hay ciertas reacciones químicas en el suelo que básicamente están consumiendo las cantidades de calcio y magnesio, ¿verdad?, que requieren los árboles también para ir creciendo, ¿verdad? Entonces tiene su efecto de estos elementos al ir cayendo. En ciertas exposiciones, no sé si observan estas figuras que están acá, la de en medio y la que está a la izquierda, está como figuras negras, que es bastante común observarlas. Básicamente uno de los efectos que deja en estos elementos cada vez que tenemos lluvia ácida, ¿verdad? Entonces, si observamos esos elementos, entonces probablemente es que en esa zona han estado influenciados ante lluvia que está cayendo específicamente en esos lugares. Entonces, hay otra forma en la cual también se cambia la acidez del agua, que es básicamente con las tuberías, pero eso es específicamente en tuberías que tienen bastante antigüedad. Entonces, con la antigüedad que se registra para estos elementos es que se puede observar este valor. Actualmente con las nuevas tuberías creo que no se tiene ningún problema para este valor. Con el deterioro de la capa de ozono, recordemos que esto básicamente es la que nos ayuda a evitar que la radiación ultravioleta llegue hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, al tener presente la capa de ozono en la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera, entonces se evita que esta radiación ultravioleta esté llegando hacia nosotros, ¿verdad? Y básicamente nos ayuda a proteger el ADN en el exterior de estos elementos. De igual forma, no es tanto como lo divertido que nos muestra esta imagen que nos va a ocurrir, pero sí se pueden producir ciertos elementos o hasta cáncer de piel para las personas que han sido expuestas en regiones en las cuales no se tiene la presencia del ozono. Entonces es importante que cuidemos el ozono en la estratosfera y para que esté en niveles adecuados y al final no tengamos la presencia de la radiación ultravioleta en este lugar.
Y recordemos que el ozono en la estratosfera es básicamente el que nos ayuda a evitar de que tengamos manifestaciones de lluvia específica en dicho lugar. Si tenemos ozono en la troposfera, básicamente se considera contaminante, pero si lo tenemos en la estratosfera, es básicamente un elemento útil para la calidad de vida que tengamos nosotros en estos lugares, ¿verdad? No sé si tienen dudas o consultas hasta acá. No, hasta el momento todo claro. Ok. Entonces, para el lunes vamos a ver estos, los que son los gases de efecto invernadero. Y vamos a ir analizando específicamente cuáles son los gases que están presentes en este lugar. Y creo que también vamos a ir viendo las emisiones que se tienen en Honduras. En Honduras hay 2 estudios. Uno que corresponde a 1900, bueno, hay 3. Uno que corresponde al 95, otro que corresponde al 2000, el año 2000 y otro que es del 2018, creo, que se hizo. Entonces esto lo estaríamos viendo específicamente más adelante. No sé si hay dudas o consultas. Si no tenemos dudas o consultas, entonces terminamos por hoy el contenido que hemos visto y recuerden que ya, como les había comentado al principio, ya subí el video de la clase anterior a YouTube y ya está también en el campus virtual. En el campus virtual también ya está la actividad que puedan ir realizando específicamente los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ya lo tienen, no duden en subirlo. Es algo sumamente corto para poderlo realizar y en la cual les invito a que lo puedan hacer. Posteriormente estaría subiendo los laboratorios que tienen que desarrollar, que básicamente es observar un video y en función a las consultas que están en este elemento, entonces contestar las preguntas que solicitan y que les pasaría específicamente en otro documento. No sé si alguien tiene algo. ¿Sí? Los objetivos de desarrollo sostenible, esos son a mano. Hay que escribir los objetivos a mano. Básicamente lo que pueden hacer es conseguir una imagen. La imagen la suben en el campus y así lo resuelven. Ok, Los listo. puedes escribir a mano, pero tendrías que subir una imagen de de la información que has obtenido. Entonces, como igual tienen que subir algún documento en el campus virtual, yo les sugiero que quizás descarguen la imagen y es lo que suban específicamente al campus. Ok, listo. Entiendo, gracias. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, por aquí quedamos por hoy y continuamos el próximo lunes, ¿verdad? Recuerden que yo les confirmaría vía correo si también haría la transmisión desde el lunes desde la universidad, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Saludos. Muchas Gracias, buenas gracias. Buenas noches. noches. Saludos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.